Quiero que me digan si de esta pantalla no entienden algo. Si quieren que repita, me avisan para que vuelva a repetir rápidamente y recordar lo que hicimos ayer. Esto es importante porque tiene un corolario que después nos va a servir para poder calcular muchas cosas. Inge, ¿será que puede repetir desde donde dice sumando? Ya, bien muchachos, vamos a ver esa parte. Vamos a recordar un poco qué es lo que hacemos, cómo construimos C' y C segunda. ¿De acuerdo? Pueden usar la sala 2 también, para que no se llene la sala 1. Perdón, no la sala 2, perdón. La sala que estamos y la sala 1 pueden usar. La sala 2 no está habilitada, por si acaso. La sala 1 sí, la sala 2 no. Para que les pueda explicar mejor, para que entiendan mejor, voy a usar, voy a usar la diapositiva anterior. Conocemos, bien muchachos, conocemos el dominio múltiplemente conexo.
Este es el dominio múltiplemente conexo. Ahora fíjense, voy a usar el lápiz para hacer unos trazos. Voy a separar este dominio en dos dominios simplemente conexos, evitando los huecos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a partir este dominio de la siguiente forma. Acá hago una parte recta. Acá continúo sobre la curva. Acá hago otra recta, continúo sobre la curva C2 negativo. Fíjense el sentido que estoy siguiendo. Acá puedo poner puntos suspensivos y acá llego a la curva CJ. Sigo el sentido negativo de la curva CJ, el mismo sentido que él tiene la curva CJ, hasta cierta parte, y fíjense de aquí, puedo salir con una recta hacia el otro o las otras singularidades, no sé cuántas habrán, llego a una siguiente, la contorneo, fíjense, luego puedo seguir con una parte recta a varias otras, hasta que llego a CN, que encierra ZN. Fíjense, vamos a borrar esto, porque no me gusta, está muy desviado. Ya. Miren, muchachos, eh, estaríamos llegando a la curva ZN, que encierra ZN. Y fíjense, la contorneo. Es la última curva que me queda. Y luego hago una parte recta hasta la curva C. Y sobre la curva C voy a encerrar, fíjense. Voy a seguir la curva C suavemente. Sobre la curva C, el dibujo no está saliendo perfecto porque no tengo tan buen pulso. Y esta curva la llamo, fíjense, C'. Esa es la curva C'. Ahora, muy tardones son muchachos, entran muy tarde, no tienen que dormirse. Ahora fíjense, no me gusta mucho esto. Borramos esta curva ya. Y vamos a construirla realmente. Aquí está. Vamos a tratar de tener mejor pulso, muchachos. Entonces, retornamos así. Fíjense, estoy siguiendo sobre la curva C. Tomo la curva C de la parte que corresponde. Fíjense, aquí estamos. Y esa parte la llamo C'.
¿Está claro? Esta es la parte C'. Vamos a borrar esto, está muy feo. Vamos a ponerle el nombre C'. Aquí está la curva C'. ¿Sí? Toda esa curva roja es la curva C'. Ahora, la parte que está coincidiendo con C va a ser C' sub C. ¿De acuerdo? La parte que coincide con las partes rectas, esta va a ser, fíjense, C0. C0, pero con una R, C0R. Bueno, eso borremos mejor, no se ve bien. Vamos a ponerle después los nombres, van a ver en el otro esquema, ¿ya? Y construyo otra curva que voy a construirla con color verde, era, si no me equivoco. Y la otra curva, fíjense, va a ser la siguiente. No se olviden que hay partes rectas. La otra curva va a ser, fíjense, también es en sentido positivo. Miren cómo la recorro esta curva. Voy a construir la curva C segunda, que va a ser esta, bajo los mismos principios que C'. Fíjense, voy a seguir las partes rectas, una con la otra, así. Vamos a ponerle los puntos suspensivos y las partes rectas que no salen tan rectas en el dibujo, pero se supone que son rectas. Voy a borrar esto, ya. Muy feo. Esas partes rectas seguimos con el verde. Se supone que son exactamente sobre las partes rectas rojas, pero fíjense, están en sentido contrario. Este sentido que estoy siguiendo es el sentido positivo de la curva. Prefiero mostrarles así. Van a disculpar que no sea tan perfecto el dibujo, pero estoy tratando de hacer lo que van a ver en los libros, que en todos los libros va a estar muy bien dibujado, pero aquí estamos explicando. Aquí podríamos tener los puntos suspensivos también. Y esta parte recta se supone que es recta, ¿ya? Y coinciden las dos. La roja y la verde coinciden. Fíjense, las partes curvas coinciden con las curvas negativas y aquí están las partes rectas. Y así construyo la curva C segunda. Fíjense, esa es la curva C segunda. ¿Ya? Ahora, si miro el sentido de la curva C segunda, es el sentido positivo. Fíjense, la flecha de esta curva va a ser en este sentido. En este sentido.
Bueno, vamos a dibujar la flecha por aquí. No parecen flechas, muchachos. Y aquí en las partes rectas, fíjense, el sentido de la flecha de esa parte recta sería así, ¿no es cierto? Vamos a borrar. El sentido de las partes rectas. Fíjense, aquí vamos a poner una flechita. Vamos a aprovechar esta equivocación para hacer la flecha. Es ese sentido de la flecha. No sé, muchachos, si están entendiendo lo que estoy haciendo, pero bueno, ya, aquí hay una flecha. ¿Cuál es el sentido? Ahora vamos a mirar el sentido de esta flechita, vamos a hacerlo un poquito mejor. Ya, creo que se puede ver mejor. Ahora, el sentido de la flecha roja. Esta parte recta va a tener, fíjense, para hacer la curva roja, la C', la curva con rojo, va a tener sentido opuesto. Aquí el sentido positivo de la curva C segunda es este. Fíjense, es este. A ver, veamos. Ese es el... No se puede dibujar una flecha en buen sentido. Bueno, ya. Se dan cuenta, el sentido es horario, antihorario, perdón. Y aquí la flecha tiene este sentido. Mientras que, fíjense, la flecha va a tener ese sentido. Mientras que la verde tiene el sentido opuesto. Entonces, cuando vemos en el siguiente gráfico, perdón muchachos, ¿estaban viendo? ¿Han visto correctamente todo? ¿Vieron lo que presenté? Muchachos, Sí, ¿han visto Inge, se vio. Sí, Inge. han visto lo que dibujé? Ahora vamos a mirar en la demostración qué es lo que hicimos. Fíjense, construimos las dos curvas y quiero explicarles que la primera curva C', esta curva encierra un dominio simplemente conexo, no hay huecos al interior, ningún hueco. ¿Sí? No hay ningún hueco. Entonces, fíjense, no existen huecos al interior. Y también he construido una curva
Fíjense, ¿cuál sería la frontera? Si se fijan, la integral, el teorema de la integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos dice que la integral sobre la frontera es cero. ¿Cuál es la frontera? La frontera es C, unión C', unión C segunda. Vamos a poner el puntero láser. Esta es la frontera, C segunda hasta Cn en sentido negativo. La única en sentido positivo es C, la que encierra todos los huecos. Y C1, C2, C3, Cn encierra las singularidades, que son los huecos, donde no existen, esos puntos no pertenecen al dominio de la función. Entonces, un momentito, muchachos. Bien, como pueden ver, de segunda he construido en el otro lado. Y fíjense que era C segunda. C segunda C, la parte que coincidía, ¿no? Después era C segunda 0R. Esta es, esta, esta flecha va a ser C segunda 0R. En este sentido, si ustedes están viendo la flecha verde. Y luego vamos a tener C1, C segunda 1, que es esta curva, C segunda 1. C prima 1 está aquí, C segunda 1 va a encerrar, C prima, C segunda 1R, C segunda 2, C segunda 2R y así sucesivamente construimos todo esto. Entonces tengo dos curvas que encierran dominios simplemente conexos. Entonces la integral en C' va a ser 0 y la integral en C segunda va a ser 0. ¿Pero qué es la integral en C'? Si ustedes se fijan, la integral en C' va a ser la integral en C', C, la parte que coincide con C, esta parte, más la sumatoria de las partes rectas, que van de 0 hasta n. 0, 1, 2, etcétera, etcétera, hasta n. Van desde 0 porque aquí se aumenta un intervalo. Aquí hay n singularidades, n partes rectas más una parte para unir todas las partes rectas y las partes que coinciden con las curvas que encierran los huecos son las C'J. Y luego hago lo mismo con C segunda, tengo las tres mismas partes con dos observaciones. La primera es que C' JR y C segunda JR
son en sentidos opuestos y son exactamente iguales. Entonces, ¿qué puedo decir? Si sumo, fíjense, estoy sumando 0 más 0. Y esto voy a unir, como es la misma cantidad subintegral, voy a unir C prima C con C segunda C, que va a ser la suma, ¿no es cierto? Aquí tienen C prima C con C segunda C. Luego, voy a hacer las sumas de las partes rectas. CJR unión C prima JR unión C segunda JR. Que sabemos que esto va a ser 0. ¿Sí? Luego, 1, C prima J con C segunda J. ¿Qué sería C prima J? Fíjense, C prima J y C segunda J son prácticamente CJ en sentido negativo, ¿no es cierto? C prima J y C segunda J. Entonces, ¿qué voy a tener? C prima C unión C segunda C más C prima J unión C segunda J, la sumatoria desde J igual 1 hasta N. Porque esta parte, las partes rectas, perdón, se anulan. Y finalmente, fíjense, ¿qué sería esto? La integral en C prima C, C unión C segunda C, C prima 1 unión C segunda 1, etcétera, etcétera. ¿Qué significa C prima C con C segunda C? C prima C es esto y C segunda C es esto. Dan en total C. C prima 1 con C segunda 1. C prima 1 con C segunda 1 va a dar C1 en sentido negativo y así C2 en sentido negativo hasta el final. ¿Y qué es esto? Fíjense aquí arriba, habíamos definido la frontera F, era esto. Entonces la integral sobre la frontera, ¿qué es igual? A la suma de 0 más 0, que es 0. De esta manera he demostrado el teorema de la integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. ¿Alguna duda, muchachos? No hay dudas, ¿no? Ahora vamos a continuar. Hay un corolario que es lo más importante de este teorema. Si no, este teorema no sería necesario ni siquiera tocarlo, pero es uno de los más importantes por el corolario que trae. Fíjense, ¿cuál es el corolario que trae? Ya hemos demostrado esto y hemos partido de esto, ¿no es cierto? Esta integral sobre la frontera es 0, ya hemos demostrado. Ahora, partiendo de esto, vamos a darnos cuenta que esta integral de la frontera, pues podemos separarla en dos integrales cerradas, fíjense, en dos sumandos, mejor dicho. La integral cerrada sobre C, más, aplicando el teorema de integración, obviamente, la suma de las integrales en C, J, en sentido negativo, de todas las que de todos los huecos, la CJ que encierran todos los huecos. Y esta integral es 0. Y van a ver después por qué es importante esta integral. Ahora bien, si es que recordamos, podemos pasar este término a la izquierda y nos queda, como esto es igual a 0, que la integral sobre C es igual a menos la suma de las integrales en las curvas que encierran los huecos. ¿Está claro? Es negativo. Pero ahora vamos a recordar una propiedad. CJ está en sentido negativo. Si ponemos CJ en sentido positivo, debemos cambiar el signo de la integral. Por eso las integrales a lo largo de la curva C resultan ser la suma de las integrales alrededor de los huecos con todas las curvas medidas en sentido positivo. Ese es un corolario muy importante. Quiere decir que cuando la función no es analítica y tiene algunas singularidades, la integral
en la curva que encierra esas singularidades es igual a la suma de las integrales en cada una de las singularidades. Yo puedo integrar en cada singularidad, pero esto yo no sé cuánto vale en cada singularidad. A ver, vamos a ver en qué consiste el tema. Y resulta ser que he aplicado este teorema, ¿no es cierto? La integral de C1 unión C2 de f de z es la integral en C1 de f de z más la integral en C2 de f de z. ¿Está bien? Y la integral en C, en sentido positivo, es la integral en C en sentido negativo opuesta, la opuesta, ¿de acuerdo? Entonces podemos manejar esos dos términos. Ahora bien, bajo esos dos términos hemos calculado el teorema. Hemos visto el corolario. Ahora vamos a ver lo siguiente. Y quiero que piensen en la respuesta de esto. Tengo una función de variable y valor complejo, analítica, en una curva que va de Z1 a Z2, entonces la integral no depende del camino recorrido, sino de los puntos inicial y final. ¿No es cierto? Entonces, podemos ver que esta integral voy a pedirles que ustedes resuelvan este ejercicio, que yo lo resuelvo. Ahora sí. Vamos a aplicar el teorema que habíamos visto la última vez. Ya. Fíjense, aquí tienen la solución que ya les he mostrado. Solo que ahora voy a pedirles que ustedes
Bien, fíjense muchachos, vamos a hacer ahora este ejercicio. La integral entre 1 menos i pi cuartos a i pi tercios del seno de z de z. ¿Cómo calcularíamos esta integral? Miren, estoy integrando una función entera. Entonces se supone que cualquier trayectoria que va entre estos dos puntos no me interesa, sino los puntos inicial y final. Podría ser una recta que va entre estos dos puntos, lo que quieran, pero no es relevante. Entonces, ¿cómo se calcula? Fíjense, una función que es derivada de seno es menos coseno. Y voy a evaluarla entre los dos puntos. I pi tercios y 1 menos i pi cuartos. ¿Y esto qué va a ser? Coseno de i pi tercios más coseno de 1 menos i pi cuartos. Este signo más es porque aquí hay un signo negativo, ¿no? Debería ser menos por menos va a dar más. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Coseno de z es coseno hiperbólico de y, coseno de x menos seno hiperbólico de y, seno de x por y. Entonces, voy a calcular coseno de i pi tercios, va a ser e a la i pi tercios por i, por e a la menos i por i pi tercios. Fíjense, estoy reemplazando el número en el coseno de z. Y ahora el coseno hiperbólico, esto sería el coseno hiperbólico de pi tercios, que es e a la pi tercios más e a la menos pi tercios. Fíjense lo que sucede aquí. Esto se vuelve e a la menos pi tercios y esto e a la pi tercios, que es el coseno de pi tercios. Sobre 2, ¿está bien? Coseno de 1 más i pi cuartos sería el coseno hiperbólico de pi cuartos por coseno de 1, fíjense, coseno de 1, menos seno hiperbólico de menos pi cuartos, seno de 1. Entonces, esta integral, ¿cómo queda? Límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Entonces va a ser coseno de pi tercios, límite superior, coseno hiperbólico de pi tercios, menos límite inferior, coseno hiperbólico de menos pi cuartos por coseno de 1, más y seno hiperbólico de menos pi cuartos, seno de 1. Entonces tengo la parte real y la parte imaginaria. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? No. ¿Tienen preguntas? No. Hay algo que voy a conversar en esta clase que se debe a la colocación de los videos que no están autorizados para que entren en forma pública. ¿Por qué razón? Les voy a explicar varias razones simples. En las páginas de internet, a medida que van subiendo la cantidad de visitas, tienen un tratamiento especial en Google y en YouTube. Y ese tratamiento especial se debe al trabajo de los youtubers, que son personas que tienen, los influencers que se llaman, son personas que tienen influencia social. Y entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Este trabajo consiste en que todas las personas que atraen personas en sus cuentas,
van a tener un pago de Google a través de YouTube para poder hacer propaganda. Depende de la cantidad de personas que están en las páginas. Y esto se debe al trabajo intelectual que realiza cada uno de los youtubers. Si ustedes se fijan, viajan por el mundo, hacen filmaciones, pero es su propio trabajo. ¿Qué es lo que sucede con este canal y con las clases que se presentan? Las clases que se presentan tienen mi imagen, mi explicación, y son trabajo hecho por mí, no es por la persona que está poniendo en el canal de YouTube. ¿Está claro? Y eso, además de que a mí no me interesa que existan mis imágenes divulgadas por todo el mundo, además de eso, no me interesa, no quiero que mi trabajo intelectual sea utilizado por otras personas. ¿Está claro, muchachos? Puede ser muy inocente, muy ayudador su compañero, pero no es así, muchachos. Discúlpenme, no pueden usar el trabajo intelectual de otros para hacer público y utilizarlo para tener más ingresos en sus cuentas. Tienen que hacer su propio trabajo. Si es que agarrarían, tomarían sus diapositivas, ustedes explican el tema, los felicitaría. Pero si usan mis imágenes, no son correctas, muchachos. No me gusta que mis imágenes estén por cualquier lado. Además, cualquier cuestión pública es objeto de aplausos y críticas, ¿ya? Y depende de la persona que los está mirando. Por favor, les voy a pedir que no se divulguen estos temas. Primero, no pueden ser hechos bajo mi responsabilidad. Ustedes tienen que hacer su propia responsabilidad para hacer las cosas. Nos pueden explicar el tema tal, lo explican, perfecto, no hay ningún problema, pero no con mis imágenes. Ahora bien, hay otra situación más, que las clases virtuales son una experiencia, es verdad. Estamos en la universidad estatal y las clases virtuales actualmente se convierten en unas clases que para algunos son simplemente, están devaluando la calidad de las clases porque no asisten, no vienen y quieren ver a través de los videos, quieren comprender todo muy fácilmente, verlo una noche antes del examen, ver todos los videos una noche antes del examen, ir al examen y ponerse en línea con un grupo, incluso pagar a personas. Sé que hay personas que pagan 500 bolivianos para que les resuelvan el examen. Hasta se ponen en grupo y pueden pagar 1000 bolivianos para resolver un examen. Y el día del examen, la persona que va a resolver el examen o el grupo de personas que va a resolver va a recibir los 1000 bolivianos y va a mandar a todo el grupo, a una persona del grupo es suficiente, va a mandar la solución y esta persona va a difundirla con el resto del grupo. Fíjense, muchachos, ustedes lo han podido comprobar en un examen tan sencillo como el del martes. No han podido ni siquiera tener la seguridad de que la solución estaba correcta. Y hasta comprobar la solución y demás, se pierde tiempo. Lo mejor que pueden hacer, muchachos, es no confiarse en estupideces y estudiar tal cual se lo hace normalmente en la universidad. La universidad es para difundir conocimiento y formar profesionales que después puedan enfrentar cualquier tema y aunque les parezca que variable compleja no van a verlo. Y sé, hay muchas opiniones de muchos ingenieros que dicen, ¿para qué sirven estos temas? Incluso
análisis vectorial han eliminado de la carrera. ¿Por qué? Simple, muchachos. ¿Saben por qué han eliminado el análisis vectorial? Porque hay muchos ingenieros egresados en otras universidades que tienen títulos a nivel de técnico superior, que han pasado por la universidad dando su opinión y diciendo que estas materias no son tan importantes porque nunca en su vida han vuelto a utilizarlas. ¿Por qué razón? Porque han sido administradores, nada más. Nuestro sistema, que no genera nada, va a reproducir nuevamente administradores y este país va a ser dependiente siempre del conocimiento de otros países. Podríamos fabricar muchas cosas aquí, pero no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque los pensums han sido dirigidos y diseñados a no hacerlo. Ahora, hay personas muy cómodas como estudiantes que quieren hacer las cosas como ellos creen que deberían ser. Pero no es así, muchachos. Si han entrado en un sistema, deben seguirlo. Y no es como ustedes creen, porque el mundo, Bolivia será un país, pero el mundo es inmenso. Bolivia tiene apenas, si hablamos de cantidad de energía consumida, 1.600 megavatios de demanda. Paraguay, que es un país más pobre, diríamos, que Bolivia, que no tiene tantos recursos, tiene 5.000 megavatios instalados. Es el país de los cercanos que tenemos, el más cercano a Bolivia. El Brasil tiene 120 gigavatios instalados, 120.000 megavatios. Entonces podemos ver el nivel de cada país a través de la cantidad de energía que consume. ¿Por qué? Porque la energía significa progreso, movimiento, actividad, trabajo, fuentes de trabajo generadas, productividad. El Producto Interno Bruto en Bolivia estaba bordeando los $1.000 per cápita y en el resto de los países supera los 4.000, 5.000, 6.000. Los profesionales de otros países empiezan ganando $2.000. Aquí en Bolivia ganarán $300 para empezar. Entonces, las diferencias son grandes y se pagan las diferencias por la falta de conocimientos. ¿Somos dependientes de qué? No somos dependientes de la economía, somos dependientes de conocimientos, muchachos. Y aquí todavía quieren hacer trampas y todo el resto. No tiene ningún sentido. Lo único que están haciendo es hacer más dependiente al país. Cuando tengan un título medio trucho, van a hacer creer a todos que tienen un gran título. Van a dedicarse a la política y posiblemente sean jefes de las personas que les han ayudado a obtener el título trucho, a los que se los construyen los exámenes y demás. No sabemos cómo va la cosa, cómo va la mano, entonces, por favor, nada de trampas, muchachos. Lo último que puede corromperse en la cadena de un país, en la sociedad, es la tecnología. Y los técnicos tienen que ser personas que sean lo más transparentes posibles, muchachos. Gracias. Bien, quiero preguntas, dudas sobre lo que acabamos de hacer, sobre lo que se está presentando. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿A cuál? A ver, aquí está el coseno hiperbólico de Piterces. Y es positivo. Este es positivo porque es el límite superior. ¿Sí? Coseno de I
pi tercios resulta ser el coseno hiperbólico de pi tercios. Ah, perdón, tienes razón. Aquí hay un signo negativo que nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Es menos coseno de i pi tercios, tienes toda la razón. Entonces, aquí tiene que ser en el resultado negativo, ¿no es cierto? Corrijamos eso sí. Este es menos, exactamente. Entonces tendríamos esto. ¿Está bien? Este sería el resultado, ¿no? Creo que no, creo que se multiplicó todo por un negativo porque el coseno de 1 menos y por pi cuartos también se multiplicó por un menos. Están todos sus No, signos no, no, cambiados. no, un ratito. Vamos a ver. No, no se multiplicó por menos. Aquí el resultado tendría que ser menos coseno de i pi tercios. Y coseno de i pi tercios es coseno hiperbólico de pi tercios. Entonces, aquí ponemos este signo menos por la equivalencia. Aquí está el límite superior, es este. Ahora el límite inferior, debo restar menos el límite inferior. Ahora sí multiplico por -1 este resultado, porque es menos coseno hiperbólico de menos pi cuartos, coseno de 1, y aquí era menos, por menos da más, porque tengo este valor y le resto el límite inferior. Es por eso que aparece el menos multiplicado al límite inferior. ¿Está claro o no? Ah, sí, sí, perdón, me olvidé. No, no te preocupes, está bien. Ya, muchachos, a ver, digamos, esto ya no puede ser. Ahora fíjense, muchachos, podrían encontrar este resultado, resolver siendo C, x2 coseno de t, y 2 seno de t, con t entre pi cuartos y pi sextos, la integral en C de z e a la i z coseno de z sobre esta curva. Fíjense, esto debería ser, ¿no es cierto? Por los métodos convencionales sería así. Ahora, si sin el teorema sería complicado. Ya hemos visto, con el teorema vamos a poder resolverlo de forma más sencilla. Y solo tenemos que resolver entre los puntos y no necesitamos la curva C. Y el resultado es sencillo, ¿no es cierto? Ahora, quisiera que resuelvan esta integral. Fíjense, calcular la integral 1 sobre z de z. ¿Pueden tratar de hacerlo, muchachos? Donde z, norma de z es R puede ser 10 o puede ser 1. Quiero que analicen esto antes de que nos veamos cuánto nos queda, perdón. Ya, les voy a dar 10 minutos para analizar esto. ¿Está bien? 10 minutos, por favor, muchachos.
Yo creo que pueden hacerlo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es dibujar el recinto donde están integrando.
Bien, muchachos, ¿ya está? Hay algo bien interesante en todo esto, van a fijarse. Puede ser muy difícil para ustedes la solución, pero en realidad no lo es. Bien, muchachos, fíjense, vamos buscando esto y ahora vamos a analizar qué vamos a hacer. Primero, vamos a tener la norma de Z igual a R, significa una circunferencia de radio R centrada en el origen. Voy a mover un poquito. Y vamos a hablar de las circunferencias que aparecen. Fíjense, esta es la circunferencia de radio R centrada en el origen, norma de Z igual a R, donde R puede ser 1 o 10, fíjense, puede ser 1 o puede ser 10. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Fijémonos primero en este dominio. Si se fijan, cuando Z es 0, la función no tiene imagen.
Al no tener imagen la función cuando z es 0, no tener imagen, es un punto singular, pero ¿cómo? Fíjense, si esta función fuese analítica en todo este dominio, la integral sería 0, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos este punto. Fíjense, el punto está aquí al centro, como les estoy mostrando. Ahora, eh, yo puedo representar el caso B como una circunferencia de radio 1. Esta circunferencia de radio 1, como E a la I teta, teta va de 0 a 2pi, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? Ahora fíjense, esto es Z. Z, voy a parametrizar Z con teta, y teta está entre 0 y 2pi. Entonces he parametrizado la curva C. Para el caso B, estamos hablando solo del caso B, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando del caso A? Si ustedes se fijan, el corolario del teorema de la integral de Cauchy dice que si yo encierro en una curva huecos, la curva es igual a la suma de los huecos. Un momentito, por favor. Hola, sí, ya, chao. Bien, muchachos, si tengo el teorema de la integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, sé que el integral, el corolario dice que el integral a lo largo de la curva C, hablo de R igual 10, es igual a la suma de las integrales en los huecos. Podría ser igual, es exactamente igual, de acuerdo al teorema, a la integral para R igual 1. Si hago el radio más pequeño o más grande, más pequeño o más grande, eso es lo que sucede. ¿Está bien, muchachos? Entonces, el diferencial de Z va a ser IE a la I teta de teta. Después me van a hacer algunas consultas que espero que me las hagan, porque de esto depende que ustedes comprendan realmente qué estamos haciendo. El hecho de solo ver la diapositiva no les va a ayudar, sino la explicación que estoy realizando. Ahora bien, voy a integrar, fíjense, a lo largo de la curva C, que es de radio 1, centrada en el origen, ¿ya? Norma de Z igual R, centrada en el origen.
Ay, muchachos. Tienen que aprender a usar su internet. Ya, muchachos, fíjense, ¿qué es lo que hago? 1/z, ¿qué sería? 1 sobre a la i teta. ¿Qué sería de z? El diferencial de z es la derivada de a la i teta por d teta. Fíjense, es i e a la i teta de teta. Entonces, ¿qué tengo aquí? Simplifico esto. Un momentito, muchachos, está agotando mi batería. Y fíjense, ¿qué tengo? E a la i teta se simplifica y me queda i de teta. I por la integral del diferencial de teta. ¿Cuánto vale esa integral? Podemos aumentar algunos pasitos más. Fíjense. Esa integral sería igual. Fíjense, esto se simplifica. Sería i de teta. Sería i. Puedo sacar i fuera. Ya vamos a tener. Quedaría así. Esto sería, fíjense, en realidad i por teta, y teta estaría evaluado. Entre Cerritos Pinos, ¿cierto? Que sería i por 2pi. Entonces, fíjense, la integral resulta que no es cero, es i2pi, esta integral. Ya sea en radio 10 o en radio 1, esta integral es i2pi. No sé si está claro, muchachos, lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Bien, muchachos, ¿no hay preguntas? Ya, ¿saben qué? Ah, hay algo que tienen que tomar ustedes en cuenta para estos temas. A partir de este tema en adelante, las cosas no son precisamente repetitivas o procedimientos repetitivos o cosas así. Todo es para pensar. Y los libros de variable compleja, la mayor parte de los libros no son eh, con ejercicios repetitivos, son ejercicios de análisis. Y analizar significa seguir un procedimiento mental. Por eso la materia se llama en realidad análisis de variable compleja. En algún lugar han puesto cálculo complejo. No se usa solo para calcular, sino se usa para analizar la variable compleja. Por eso es que, fíjense, conociendo la variable compleja a profundidad, Einstein pudo presentar sus ecuaciones de la teoría de la relatividad especial y la relatividad general, porque pudo representar a través de un modelo de variable compleja el espacio-tiempo. El espacio en las tres dimensiones que ustedes conocen, en variable real, en R3, y el tiempo en una cuarta dimensión que es completamente imaginario, que está en el campo imaginario. Y por C por T, donde C es la velocidad de la luz. Entonces, para poder manejar los términos de la manera que se los maneja, hay que pensar, esta materia no es solo el ejercicio que hemos puesto en el examen del martes. La materia va más allá de eso, más allá de ese solo cálculo. El cálculo es para distraerse, para poder saber parte real, parte imaginaria, cómo potencio los números, cómo saco las raíces de los números, ya. Eso es el álgebra que ustedes han aprendido en colegio y han aprendido a operar de esa manera. Pero ahora ya son personas maduras, se supone, deben estar por 19 o 20 años ustedes. Esa manera de pensar madura debe traducirse en una forma de análisis de las cosas. Fíjense cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero, es el análisis que uno puede hacer de la teoría que contiene. Y siempre encontrar respuestas diferentes. El técnico puede tratar de resolver por experiencia las cosas, puede ser muy bueno, pero explicarse exactamente por qué tendrá que hacer análisis para explicarse por qué soluciona las cosas de una manera o de otra. Ustedes tienen que saber hacerlo y para eso existe el método del pensamiento. En matemáticas nos abstraemos completamente para poder realizar un análisis, ¿ya? Y el análisis, por ejemplo, en las clases, es que prestan atención, es suficiente prestar atención para poder resolver las cosas, para poder aprobar una materia, hay que prestar mucha atención a lo que uno hace en la materia. Como en este caso, necesitamos prestar atención. Fíjense ustedes lo que acabamos de resolver. Sabemos que tenemos una circunferencia del radio R, pero ahora vamos a tener radio 1 y radio 10, encerrando el mismo punto, z igual 0, donde la función tiene singularidad. Y fíjense lo que tenemos que relacionar. El teorema del integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos, en su corolario nos dice que el integral a lo largo de la curva C
de radio 10 que encierra una única singularidad en z igual 0 va a ser la misma que la integral en la curva de radio 1 que encierra esa única singularidad. Quiere decir que la singularidad tiene una esencia que no cambia y que si no existiese la singularidad, la integral sería 0. Por ejemplo, la integral a lo largo de este anillo es 0. Entre los dos sería en la frontera y la integral sería 0, porque la función sería analítica entre estos en este anillo. La integral es 0. Pero la integral sobre la curva interior, donde tenemos un hueco, podemos calcularla así. Fíjense lo sencillo que resulta. Z reemplazado por E a la I teta, dz. Fíjense, el diferencial de Z es I a la E a la I teta. Esto matemáticamente nos produce una simplificación. De esa manera es que calculamos. Una forma sencilla. Y podemos hacer la demostración de muchas leyes matemáticas a través de esto. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen, por favor, nos vamos. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Gracias. Gerson Ovidio Mejía. Recién estás ingresando y hemos terminado clases, muchacho. Adrián Ávila Aguilar. ¿Qué ha pasado, muchacho? Ya hemos terminado clases. Gracias, pueden retirarse.